Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos muy contentos, muy agradecidos de tener a un exgobernador de Michoacán, exsecretario de Gobierno del Distrito Federal, también fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, subprocurador de Michoacán, exsenador y hoy diputado federal por segunda ocasión, eh, diputado Leonel Godoy Es Rangel. la cuarta vez que soy Cuarta diputado. vez que es diputado federal. Es la segunda por Morena, pero antes fui 2 veces por el PRD. Ah, bienvenido a Querétaro. Gracias, Braulio, muchas gracias por esta invitación. ¿Visita mucho Querétaro? ¿Le gusta? Sí, sí, Querétaro sin duda es una combinación de, de lo colonial con lo cosmopolita. Por estar cerca de la Ciudad de México, pues tiene esta parte cosmopolita, ¿no? O sea, Querétaro se respira aire colonial, pero también aire de progreso. Le tocó ser gobernador de Michoacán en una época difícil para el Estado, eh, pero no siempre fue así, Michoacán. ¿En qué momento cree que se descompuso el Estado? Bueno, te quiero decir que yo fui secretario de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue gobernador 80-86. Entonces, sí traigo una película completa Además, soy criminólogo, aparte penalista. Traigo una película clara de la evolución de la criminalidad en México y en Michoacán en particular. En esa época, cuando Cuauhtémoc Cárdenas era gobernador, que fue cuando yo fui primero su procurador, la única vez, y luego fui secretario de gobierno, pues obviamente el crimen organizado era incipiente, más bien había narcotráfico, pero realmente no, eran bandas más que ya una organización criminal como conocemos ahora los cárteles. Que por cierto, ya casi en ninguna parte son cárteles de las drogas, ya son más bien cárteles de cobro de piso, ¿no? Más violentos. Sí, más violentos, pero al mismo tiempo han mudado a actividades que son menos peligrosas para ellos, que es el cobro de piso, porque no es solo a la gente del campo, sino también de las ciudades, de, de restaurantes, de hoteles, de comercio en general. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de Michoacán y de otras partes, pues de los productos del campo, como el limón, como el aguacate, los ganaderos en Tamaulipas. Entonces, esa evolución del crimen eh, era, era, pues desde el punto de vista criminológico, era más fácil combatir, porque eran narcotraficantes, pues los ubicabas sembrando marihuana, sembrando amapola, porque en ese tiempo ni siquiera había las famosas drogas sintéticas que son tan peligrosas o más dañinas que por eso ya la marihuana es un asunto de niños al lado de las drogas sintéticas, de lo terriblemente dañinas que son para el ser humano. Entonces, eh, Michoacán, como muchas partes del país, pero fundamentalmente yo creo que Michoacán y Sinaloa eran más productores de marihuana o amapola, Sinaloa, y la actividad de lo que ahora llamamos crimen organizado era diferente a la actual. ¿Qué dejaron de hacer las autoridades para que eso creciera? Pues yo creo que lo primero, lo más... ¿O la sociedad? No, ¿No? pero yo creo que primero la autoridad. A ver, yo te lo sintetizaría de esta manera, no penalmente, sino criminológicamente. Los comandantes podían con los narcotraficantes, pero luego llegó el momento que los narcotraficantes podían con los comandantes. Y si antes había comandantes corruptos que tenían narcotraficantes a sus órdenes, después la misma corrupción, pero al revés. El crimen organizado
tiene comandantes a sus órdenes. Así te sintetizaría la evolución del delito, que es un fenómeno social, cómo cambió, cómo mudó. Por eso también hay dificultades técnicas para combatir al crimen organizado, porque el derecho penal se construyó para combatir a personas. O sea, la pena de muerte, el destierro, la pena de prisión, es un concepto para personas físicas. Y ahora resulta que el crimen organizado son personas morales, Una organización. que son organizaciones. Las organizaciones no son físicas, son morales. En algunos casos jurídicas, como pues un supermercado, Walmart o Oxxo, cadenas, pero hay personas morales y legales, que son los cárteles de Jalisco, de Sinaloa, del noroeste, de la familia Michoacán, etcétera, que entonces ya el combate que realizas contra ese tipo de delincuencia o esta delincuencia actual, pues se combate con un derecho penal construido para combatir a personas, a delincuentes físicos. Entonces, ya se están haciendo cosas, pero creo que todavía falta mucho en profundizar en este tema para combatir a las personas morales y legales, que son los cárteles, que no son, aunque sí están obviamente integradas por personas físicas, pero la penalidad tiene que ser diferente. Tú agarras a un capo, pues le tienes que imponer una pena de prisión. Pero, ¿y qué pasa con Con el la negocio, con las organización? empresas. Exactamente, bien dicho. Entonces, por eso se ha creado las figuras de extinción de dominio. Estamos ahorita, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se acaba de aprobar también en la Cámara de Senadores la Ley General contra la Extorsión. Se ha creado también reformas a la Constitución en materia de coordinación de las autoridades en todo el país, pero apenas es incipiente un derecho penal contundente contra las organizaciones, como bien lo dices, Brown, porque se castigan a los capos, pero pues como aquel famoso capo brasileño que dijo, pues, ¿qué se ganan con detenerme a mí? Tengo 5,000 ahí en fila que me Y pueden... esa sigue funcionando, sigue esté la cabeza o no esté. por eso, porque el derecho penal está construido para combatir a la cabeza y no a la organización. Entonces, cuando perfeccionemos ese sistema penal nuevo, es cuando yo creo que vamos a poder ganarle la batalla al crimen organizado. Hoy las autoridades estatales, los cuerpos de seguridad de los estados, ¿pueden solos con el crimen organizado? No. Sí hay que pedir el apoyo federal. Sí, a veces ni un país. Es otra evolución gigantesca de la delincuencia. Ahora hay crimen organizado internacional, transnacional se le llamaría. Hace poco acaba de haber un decomiso muy grande en España o detenciones, no recuerdo bien, del cártel Jalisco Nueva Generación, no ha habido del de Sinaloa, tienen presencia en Colombia, en Rusia. Entonces el crimen organizado también se ha hecho transnacional, no solo son organizaciones nacionales, sino también son internacionales. Entonces, yo diría que la lucha contra el crimen organizado tiene que ser también de alianzas, de uniones de países en esta lucha, pero principalmente en tu país. Y entonces, en ese sentido, mi respuesta es que no puede solo un No se gobierno. puede solo. Necesita del apoyo de la federación. Por eso, la reforma al artículo 21 constitucional de que sea obligatoria la coordinación entre los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad pública. Oye, diputado, te tocaron a ti cosas muy, muy, muy graves, ¿no? Me acuerdo del 15 de septiembre, el granadazo ahí en Morelia. Los granadazos fueron 2. 2 granadazos ahí en Morelia. El tema del michoacanazo, que terminó siendo una puesta en escena de Calderón, porque no hay un detenido hoy a la fecha. No quedó ningún. Tampoco en lo de los granadazos, detuvieron a 3. Y quedaron... Y luego que se terminó el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto salieron libres porque los torturaron. Viendo todo lo que tenías alrededor cuando eras gobernador, ¿se gobierna con miedo un estado de esos? No, porque
en esta evolución que estamos hablando del crimen, entre ellos en Michoacán, pues no era lo mismo en los años que yo goberné del 2008 al 2012 a como es actualmente, que ya está en todo el territorio michoacano. Antes estaba concentrado solo en la Tierra Caliente y ahora es en todo el Estaba muy estado. focalizado. Sí, exactamente, es una buena definición. Estaba focalizado el crimen organizado y ahora pues no solo está en un estado, también estamos hablando, por ejemplo, la práctica del cobro de piso es nacional, no es en un estado en particular. ¿No te daba miedo salir a la calle, ser gobernador? No, reitero, porque eran otras condiciones. Yo, por ejemplo, nunca recibí una amenaza. Y yo, ahí en Morelia, que es como la colonial como ustedes, yo salía de Palacio de Gobierno a bolearme todos los días a la plaza, caminar. Eran otras condiciones, yo no sé si ahora se pueda, no te lo sabría decir, pero en ese tiempo sí se podía. Calderón tuvo un plan para pacificar Michoacán. Peña Nieto tuvo un plan Nacional. para pacificar también Michoacán y otras partes. Peña Nieto lo tuvo. Hoy la presidenta presenta el plan Michoacán para la seguridad y la justicia. La justicia y la paz. La justicia y la paz, perdóname. ¿Qué va a hacer que este plan sí sea exitoso? O sea, ¿por qué los otros no pudieron ser? ¿Por qué pasaron sin cambiar las condiciones que tenían que cambiar? ¿Por qué este plan sí va a ser exitoso? Bueno, yo le pondría un nombre al de Calderón. Lo encabezaba García Luna. Esa es la respuesta. O sea, un delincuente encabezaba la lucha contra la delincuencia. Evidentemente él apoyaba a un grupo criminal, pues eso hacía que los adversarios pues se exacerbara y por eso la famosa guerra contra el crimen organizado de Calderón, pues en vez de pacificar, exacerbó y pues ahí con él empezó. Ve el sexenio de Fox al de Calderón, la diferencia entre los muertos en la lucha del crimen con con la con lo que ocurrió luego con Calderón, pues fue exponencial. Por eso, porque este señor, ahora sabemos, tenía esos vínculos y eso hizo que fracasara. Y yo creo que el plan de Peña Nieto fracasó porque al que mandó a encabezar ese plan fue un señor que se llama Alfredo Castillo, que fue el sello del peñanietismo, corrupto. Entonces, el otro tenía alianza y en este segundo plan fracasó por la corrupción de Alfredo Castillo y de todo lo que él, con los que llegaron con él, a disque implementar ese plan, que en algunas partes es muy parecido al que nosotros tenemos ahora. Yo creo que el de la presidenta va a tener éxito y eso queremos todos los michoacanos, que tenga éxito, se va a deber a que se sabe por qué fracasó el de Calderón y por qué fracasó el de Peña Nieto. Andrés Manuel, con esta frase de abrazos no balazos, quiso poner énfasis que la lucha contra la delincuencia era fundamentalmente combatir las causas, que sabemos que a la población pues sí les interesa que haya escuelas, que haya trabajo, que haya salud, que son las causas de fondo de la delincuencia, pero también les interesa el castigo a los que, como el asesinato ahora de Carlos Manso, del presidente municipal de Uruapan, pues la gente lo que quiere es que el autor material murió ahí en el evento, pero que caigan los autores intelectuales. Entonces, eso es lo que le interesa. Sí, el plan Michoacán para la justicia y la paz, pues sin duda se quiere que tenga éxito, pero también se quiere que caigan los responsables intelectuales de ese cobarde homicidio. Entonces,
¿Qué es lo que creo que está ocurriendo? Que Claudia estaba teniendo mucho éxito, porque es evidente, están los números, de reducir los índices delictivos en el país, entre ellos a Michoacán, pero no ha abandonado, como gente de izquierda, como parte del movimiento que encabezó Andrés Manuel, la idea de luchar también contra las causas que hacen que se dé el fenómeno social que es el delito. Entonces, en Michoacán, creo yo que es, y que ojalá eso haga que surja en otras partes del país más planes como en Michoacán, es llevar en líneas paralelas el combate a las causas. Por eso, pues es un plan económico, es un plan de Invertirle a justicia, educación, a a cultura, seguridad, a pero en cultura. este caso, en ese plan, es un plan en lo económico, apostar a la infraestructura, en el campo, apostar a la producción de Michoacán, que somos primer lugar casi en todas las frutas, aguacate, fresa, guayaba, berries, todo eso. Es apostar por potenciar lo que Michoacán tiene, con, pues que existe en abundancia, y también el asunto cultural. Michoacán, igual que Querétaro, pues es un estado colonial, Sí. y por lo tanto tiene mucha cultura indígena y la cultura que surge de la fusión de los españoles y la cultura indígena. Entonces, creo que es un plan muy adecuado para Michoacán, específico para Michoacán, y sin abandonar el combate a la impunidad, que es en lo que ha tenido éxito evidente la presidenta. Y ahora, en esta lucha que es más lenta, sin duda, Andrés Manuel se llevó 6 años y la gente casi no cambió su percepción de que el problema de inseguridad seguía. Entonces Claudia sabe que está ganando la lucha con el combate a la impunidad, pero quiere también que esta lucha sea, que estos éxitos, estos resultados sean permanentes, y para eso se requiere que esta ruta ponerle énfasis, porque sí estaba parte del éxito del gobierno de Andrés Manuel y ahora de Claudia es justo los programas sociales, que es el tema principal en la lucha contra las causas que generan la violencia. Te quiero preguntar algo. Hay quienes consideran a Querétaro un oasis en temas de seguridad, en temas de paz social, sobre todo por los estados vecinos, ¿no? Por la situación de los estados vecinos. Desde tu experiencia, diputado, ¿qué tendría que hacer las autoridades, los gobiernos actuales y los que vengan para que no se descomponga Querétaro, para seguir manteniendo esta paz social? Bueno, con todo respeto, y lo hemos estado platicando ahorita en la entrevista, no es un asunto que sí se debe en parte a las estrategias en el estado de Querétaro. Pero ahí está Guanajuato, a un lado, también era así. No, se debe a los intereses del crimen organizado, cómo se mueven. Lo que tenemos que buscar es que Querétaro nunca esté en la ruta de los intereses del crimen organizado. Mientras eso no ocurra, Querétaro va a tener seguir siendo ese oasis que es. Sin embargo, yo creo que justo por eso se tiene que entender claramente que Querétaro no está así solo por Querétaro, sino por las condiciones nacionales de la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que Querétaro, el pueblo de Querétaro debe de estar también apostando a que la lucha contra la inseguridad a nivel nacional triunfe para que no llegue a Querétaro. Entonces, la mejor manera de que Querétaro siga siendo un oasis es que todo el país sea un oasis contra la inseguridad, porque si se cree que Querétaro va a poder continuar siendo un oasis y el país en llamas, no, eso no va En a ser algún momento posible. va a pasar. Sin duda, Raúl. Entonces,
Los queretanos, en mi opinión, tienen que apostar porque le vaya bien a la presidenta en la lucha contra la criminalidad. Tú eres un hombre de política y vas a seguir estando en la política. ¿Qué sigue? ¿Qué planes tienes? Bueno, pues yo ya tuve casi todos los cargos posibles. Yo creo que algunos tenemos que dar un paso a un lado, no atrás, sino a un lado, y tener otras batallas, pero ya no necesariamente en el campo electoral. Te decía que yo he sido 4 veces diputado federal, he sido senador, he sido gobernador en cargos de elección popular y he tenido también cargos del servicio público. Entonces yo creo que en mi caso, como muchos políticos, tenemos que apostar por el relevo generacional y entender que nuestra trinchera debe ser otra. Obviamente soy político y siempre voy a hacer política y soy un hombre de izquierda, siempre he sido de izquierda, yo no pertenecí nunca al PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, que me incorporó a su equipo, no era un hombre intolerante, era muy plural, incluyente, y entre ellos yo fui uno de los cuadros que él incorporó a la lucha por la democracia de este país, y eso no se va a terminar, mis convicciones de izquierda se van a mantener toda la vida, porque pues la lucha por un país justo, un país de igualdades, no se terminará, yo creo que en muchos años, pero hay que seguir avanzando. Muchas gracias por tu tiempo, diputado. Gracias, gracias. Bienvenido a Querétaro, esta es tu casa. Gracias, Braulio. Muchas gracias. Gracias también a la Galería M108 por recibirnos hoy para esta entrevista. Buen día.